En 1967, en una playa de Torremolinos, un guardia civil se acerca a una pareja, él, madrileño, sudando bajo la camisa pegada al cuerpo, ella, alemana, piel blanca como leche, con un bikini rojo que parece una provocación. El guardia no mira primero sus caras. Mira el bikini, como si fuera un delito. Luego mira alrededor, como si el mar pudiera delatarlo. Y entonces ocurre algo absurdo y brutal a la vez. Les ordena cúbranse, pero lo hace en voz baja, casi con vergüenza, porque a 2 metros hay un grupo de suecos riéndose. Y a 5, un empresario español contando billetes con una sonrisa tan grande como el sol. La escena tiene algo satisfactorio. Ya estás donde prometía el título, en el choque entre España y los extranjeros, en la fricción real, tangible. Tiene interés, porque no sabes si esto termina en multa, en cárcel o en un pacto ridículo, y tiene una pizca de asco, porque el poder está ahí, de uniforme, intentando controlar una tela de unos centímetros, mientras el país, por debajo, empieza a venderse al mundo como si fuera un producto con etiqueta. Sol, playa y silencio. La pareja se tapa, el empresario hace como que no ve nada, el guardia se va, y lo que queda en el aire no es solo sal, es una pregunta que arde. ¿Cómo puede un país aprender a aceptar a los extranjeros cuando al mismo tiempo los vigila, los usa y los teme? Porque la España de Franco no abre la puerta como quien invita a pasar, la abre como quien necesita oxígeno, y ese matiz lo cambia todo. A finales de los años 40, España es una isla seca en medio de Europa, no una isla de agua, sino de desconfianza. En el mapa, el país está donde siempre. En la realidad, está lejos. Fuera hay reconstrucción, planes, ayuda, nuevas alianzas. Dentro hay cicatrices recientes, hambre y un régimen que vigila la memoria con la misma obsesión con la que vigila las calles. Hay una palabra que define el inicio de esa época. Autarquía. Suena técnica, casi neutra, pero en la vida cotidiana se traduce en colas, en mercados negros, en recetas inventadas con lo poco que hay, en ropa remendada, en familias enteras que aprenden a no preguntar demasiado. La idea es resistir sin depender de nadie. El precio es vivir como si el país respirara con un pulmón, y, aún así, en medio de esa España cerrada, empiezan a filtrarse cosas, no grandes discursos, no libertades, cosas pequeñas, de las que cambian un país más rápido que 1000 decretos. Un paquete de café de fuera, un jabón que huele distinto, un disco con una batería que no suena a procesión, una revista con colores más vivos que la realidad. La cultura entra primero como contrabando emocional, porque la frontera no es solo una línea, es una obsesión, y un negocio. Al régimen le interesa controlar lo que entra. Ideas, libros, músicas, formas de vestir. Pero también le interesa que entren divisas, turistas, acuerdos. Ahí aparece la primera gran contradicción, el motor secreto de toda esta historia. España empieza a abrirse por necesidad económica, no por convicción moral, y cuando una sociedad se abre por necesidad, aprende rápido, pero aprende con espasmos, con hipocresías, con trucos. En los 50, el tablero internacional cambia. La Segunda Guerra Mundial ya quedó atrás. La Guerra Fría se vuelve el nuevo guión del planeta, y de pronto hay un tipo de dictadura que, sin volverse amable, se vuelve útil para otros. Una dictadura ferozmente anticomunista. España no entra al club por simpatía, entra por conveniencia ajena y propia, y esa rendija política se convierte en una grieta económica. La grieta trae algo muy concreto, contacto, y el contacto, aunque sea interesado, tiene un efecto colateral peligroso para cualquier sistema cerrado. Contagia comparaciones entre salarios, entre modales, entre lo que se puede decir en voz alta y lo que se susurra, entre cómo caminan las mujeres, cómo se besan las parejas, cómo se discute en una mesa sin mirar por encima del hombro. El extranjero no solo trae dinero, trae una idea silenciosa de normalidad distinta, y eso, para una dictadura, es dinamita lenta. Pero aquí viene el twist que a muchos les cuesta aceptar. El régimen no lucha siempre contra esa dinamita. A veces la envasa, le pone etiqueta y la vende. Nace una España de escaparate. Folclore, toros, flamenco, lo típico. Una postal sin conflicto. Y, a la vez, nace otra España, la real, la que trabaja, la que emigra, la que aguanta, la que se adapta a golpes. Porque mientras el turista entra por el aeropuerto con cámara, el español sale por la frontera con maleta.
En esos años, cientos de miles de españoles se van a trabajar fuera. A Francia, Alemania, Suiza, Bélgica. Se van por necesidad, sí, pero vuelven, cuando vuelven, con algo que no pasa por aduanas. Otra forma de vivir. Ven horarios distintos, jefes distintos, sindicatos, seguros, contratos, cafeterías donde la gente habla más libre. Ven anuncios con mujeres que no parecen penitentes. Ven supermercados. Ven la vida moderna como un tren que España mira pasar desde el andén. Y de pronto algunos se suben y regresan con el billete arrugado en el bolsillo. Mientras tanto, dentro del país, se prepara la gran transformación. El turismo masivo no llega como una ola suave, llega como una invasión de chanclas, cámaras, acentos, pieles tostadas y pieles que se tuestan por primera vez. Llega con coches que parecen naves espaciales, con colonias que huelen a otro mundo, con peinados imposibles, con risas en idiomas que la gente no entiende, pero que suenan a libertad. Y ahí, en ese punto, España hace algo que parece simple, pero es gigantesco. Convierte al extranjero en parte del paisaje. Primero lo mira como a un animal extraño, luego lo observa como a un cliente, después lo tolera como a un vecino temporal, y con el tiempo, aunque nadie lo diga así, empieza a necesitarlo como a una pieza del mecanismo. En los pueblos costeros sucede un milagro y una tragedia al mismo tiempo. La economía se acelera. Donde antes había barcas y redes, ahora hay hoteles y carteles luminosos. Donde antes había silencio de posguerra, ahora hay música de bar hasta tarde. Las familias que nunca habían visto una libra esterlina empiezan a distinguirla por el tacto. Los adolescentes aprenden palabras sueltas en inglés antes que ciertas lecciones en la escuela. Y muchos descubren de golpe que la moral es flexible cuando hay dinero de por medio. Pero no es una película de progreso lineal. Es una comedia negra con censura, porque el régimen quiere el dinero de los extranjeros, pero no quiere su ejemplo. Quiere su presencia, pero no su influencia. Quiere que España sea un escenario, que el turista mire, consuma y se vaya, sin dejar huellas profundas, sin mezclar demasiado, sin preguntar demasiado. Solo que el turismo no funciona así. El turista no es un billete con patas, es un ser humano con costumbres, y el primer choque es el cuerpo. En una España donde el control social pasa por la mirada del vecino, el cuerpo del extranjero es un desafío. Hombros desnudos, faldas más cortas, bikinis, besos en público, risas altas, alcohol sin culpa visible. No son ideas en abstracto, son escenas, imágenes. Y las imágenes son peligrosas, porque no necesitan traducción. De pronto, una chica española ve a una francesa hablarle de tú a un hombre sin agachar la cabeza. Un camarero escucha a un británico quejarse abiertamente del servicio sin temor. Un chaval observa a una alemana fumar como si el mundo no la fuera a castigar por ello. Y cada una de esas escenas es una grieta en la pared invisible de lo que se puede. El régimen responde como sabe, con reglas, multas, advertencias, moral pública, pero el mercado responde más rápido. Con sonrisas, con ofertas, con no pasa nada cuando hay propina. Se crea una doble España, casi esquizofrénica, la de los sermones y la de las terrazas, la de los uniformes y la de los bikinis, la de la misa y la de la discoteca, y esa doble vida se vuelve escuela, una escuela rara, sin pizarra, el aprendizaje de la tolerancia por exposición, no porque se predique, sino porque se practica a fuerza de repetirlo. Ver extranjeros, atenderlos, trabajar con ellos, alquilarles habitaciones, escuchar sus músicas, copiar sus modas, aprender sus palabras. En la costa, la tolerancia empieza con un hola mal pronunciado, sigue con un ¿cuánto cuesta?, en inglés macarrónico, y termina con matrimonios mixtos, con amistades reales, con hijos que crecen oyendo dos acentos en la mesa. Pero no nos engañemos. Hay un lado feo, viscoso, que también forma parte de este aprendizaje. La aceptación muchas veces nace de la desigualdad. El extranjero llega con dinero y se convierte en alguien importante por defecto. Eso genera admiración y resentimiento. Nace la caricatura. El extranjero como cartera ambulante, como excusa para subir precios, como presa fácil. Nace el aquí vienen a hacer lo que les da la gana. Nace el que se adapten ellos. Y, a la vez, nace el menos mal que vienen, sino ¿de qué comemos? ¿Ves la mezcla? Es justo esa mezcla la que hace esta historia tan humana y tan incómoda, porque el aprendizaje social casi nunca es elegante, es torpe, es contradictorio,
Es un sí, pero. Es un te acepto, pero no me cambies. Es un me caes bien, pero no lo digas muy alto. Es un me gusta tu música, pero mi padre se enfadaría. En las ciudades el fenómeno se siente distinto. Madrid y Barcelona no tienen solo turistas. Tienen estudiantes, empresarios, diplomáticos, técnicos, gente que trae otra forma de trabajar, de negociar, de hablar, y aquí entra una segunda palanca enorme del cambio. La modernización económica. Las fábricas crecen, la construcción explota, las carreteras se multiplican, las oficinas se llenan de máquinas de escribir y humo, de tabaco, y España, que parecía detenida, empieza a correr tanto que el propio régimen tiene que ajustar el disfraz. Surge una nueva clase media urbana, gente que compra su primer coche, su primer televisor, su primera nevera, y la televisión, otra grieta, mete el mundo en el salón, aunque esté filtrado, aunque esté controlado, aunque sea una versión prudente, el simple hecho de ver lo de fuera como algo cercano cambia la cabeza, y el extranjero, poco a poco, deja de ser un rumor para convertirse en rutina. Aún así, la vigilancia sigue, la censura sigue, la moral oficial sigue. Es como si el país tuviera dos manos. Con una te saluda para que entres y con la otra te registra los bolsillos. Y aquí viene un giro que casi nadie ve venir cuando empieza esta historia. Quien más cambia no es el turista, es el español que lo atiende. El camarero que aprende inglés para trabajar mejor, de repente descubre que el idioma también sirve para leer, para viajar, para imaginar. La recepcionista que memoriza sonrisas de hotel aprende a mirar a las mujeres extranjeras sin juzgarlas tan rápido. Y quizá a mirarse a sí misma con menos culpa. El taxista que escucha conversaciones en francés empieza a entender que hay chistes sobre política en otros países y que la gente no desaparece por contarlos. El músico que toca pasodobles por encargo escucha rock en un bar de turistas y siente un chispazo. Esto también se puede. Y entonces aparece el gran enemigo del control. El deseo de consumir, sí. El deseo de vivir distinto, el deseo de abrir ventanas, el deseo de probar. Por eso, cuando alguien te diga que España aprendió a aceptar a los extranjeros solo por bondad o por un proceso cultural bonito, recuerda esta imagen. El guardia civil de la playa, incómodo, murmurando una orden que ya no suena poderosa, mientras un empresario cuenta billetes. La aceptación, en esa etapa, empieza como negocio, pero el negocio abre puertas que ya no se pueden cerrar del todo, y justo cuando el régimen cree que ha domesticado al extranjero, convertido en postal, en cliente, en moneda, ocurre algo más profundo. El extranjero empieza a quedarse, no solo de vacaciones, a vivir, a montar negocios, a formar comunidades, a mezclar culturas sin pedir permiso, y eso cambia las reglas del juego. Porque una cosa es tolerar a un visitante, y otra muy distinta es convivir. En el aire ya se siente la próxima sacudida. Un país que se ha acostumbrado a mirar al extranjero desde la distancia, de pronto lo tiene al lado, en el mismo edificio, en la misma escuela, en el mismo bar, y la pregunta deja de ser abstracta, se vuelve íntima, cotidiana, inevitable. ¿Aceptas al extranjero cuando ya no es turista, sino vecino? La primera vez que un extranjero deja de ser el que viene y empieza a ser el que vive, el país se da cuenta de algo incómodo. No puedes ponerle horario a una cultura. En la costa, el turismo ya no llega en oleadas, llega en temporadas y luego en rutinas. Hay familias inglesas que vuelven cada verano al mismo apartamento, saludan al mismo panadero, se ríen con el mismo camarero. Hay alemanes que ya no preguntan dónde está la playa, preguntan dónde se arregla el coche. Hay franceses que ya no miran el menú con miedo, discuten el vino como si llevaran aquí toda la vida, y de pronto, en el tablón de anuncios del barrio, aparece un papel escrito a mano. Se alquila habitación, preferible extranjero. Preferible, la palabra suena práctica, casi inocente, pero es un terremoto moral disfrazado de trámite, porque ese preferible significa los necesitamos, y cuando alguien te necesita, tu rareza se vuelve tolerable, e incluso deseable. España está en pleno despegue económico y social. Ese salto que no se siente como una marcha militar, sino como un ruido de construcción. Hormigón, grúas, carreteras, anuncios luminosos, discotecas donde antes había descampados. El país empieza a moverse tan rápido que hasta la dictadura se ve obligada a correr detrás, ajustándose el nudo de la corbata para no parecer tan vieja en las fotos.
Pero el régimen tiene un problema de diseño. Fue construido para controlar una sociedad más quieta, y ahora la sociedad se está volviendo móvil, ruidosa, mezclada, y cuando una sociedad se mezcla, aparecen preguntas que no caben en un boletín oficial. ¿Por qué ellos pueden hacer esto? ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué su música suena como un futuro y la nuestra como un domingo interminable? El extranjero, sin querer, se vuelve espejo, y los espejos, ya se sabe, son peligrosos cuando lo que reflejan es una cara cansada. Aquí llega el primer gran giro de esta parte. La dictadura intenta vender modernidad sin permitir libertad. Quiere frigoríficos, coches y hoteles de 3 estrellas, pero sin discusión política. Quiere turistas en bikini, pero sin feminismo. Quiere rock en el bar, pero sin rebeldía. Es como querer una tormenta sin lluvia. Bonita desde lejos, imposible de controlar de cerca. Y entonces aparece un fenómeno que suena pequeñito, casi doméstico, pero que hace más por la aceptación cultural que 1000 campañas. El idioma. En bares, hoteles y tiendas se inventa un inglés de supervivencia. Good morning, cheap, tomorrow, no problem. Los cartelitos se vuelven bilingües. Los camareros aprenden frases enteras sin saber gramática, como conjuros. ¿You like sangría? Y en ese aprendizaje torpe ocurre algo precioso y cómico. El español descubre que puede comunicarse con alguien que no comparte su mundo. No es un discurso, es una experiencia física. Hablar y ser entendido. Y esa sensación, ser entendido por alguien de fuera, abre una puerta emocional que el régimen no sabe cerrar. A partir de ahí, el extranjero deja de ser solo cliente, se vuelve conversación. Y con la conversación llegan las historias. Historias que suenan a ciencia ficción en una España educada en el miedo. En mi país, si criticas al gobierno no pasa nada. Mi novia y yo vivimos juntos sin casarnos. Mi hermana estudia lo que quiere. En mi trabajo el jefe me trata como a un adulto. Algunas de esas frases se escuchan con fascinación, otras con rabia, otras con incredulidad, pero todas plantan una semilla. La posibilidad. Al mismo tiempo, el régimen juega a dos bandas con la imagen exterior, hace campañas, cuida postales, pule el folclore como si fuera un producto de exportación. A los extranjeros les vende una España auténtica. Guitarras, toros, pasión, pero la autenticidad, cuando se usa como etiqueta, se convierte en disfraz, y ese disfraz tiene un efecto inesperado. Muchos españoles empiezan a preguntarse qué es realmente lo español, porque cuando te observan desde fuera, tu identidad se vuelve un escenario, y un escenario siempre invita a cambiar el guión. En Barcelona, por ejemplo, el contacto con extranjeros se mezcla con el pulso industrial, con estudiantes, con ferias, con cierta electricidad cultural que no se puede apagar del todo. En Madrid, la capital, la modernidad entra por oficinas, por embajadas, por conciertos semiocultos, por fiestas privadas donde la gente habla más alto de lo permitido y luego baja la voz de golpe al oír un ruido en la escalera. Y aquí viene una escena que define la época mejor que cualquier discurso. En un piso de ciudad, un grupo de jóvenes se reúne alrededor de un tocadiscos, la aguja cae. Empieza una canción que suena como un motor arrancando. Nadie lo llama revolución, lo llaman música. Pero uno de ellos, el más callado, mira la puerta cada 2 minutos, no por paranoia, por costumbre. Porque en un país vigilado, incluso el placer tiene un borde de peligro. La dictadura intenta domesticarlo todo, y sin embargo, hay cosas que se domestican mal. La risa, la moda, el deseo de moverse. La playa, que parecía un sitio tonto para broncearse, se convierte en un laboratorio social. Ahí conviven dos moralidades en el mismo metro cuadrado. La oficial, que todavía pretende mandar, y la práctica, que ya está negociando. La práctica dice, no mires tanto. Cobras por esto. La oficial dice, cuidado con el escándalo. Y en medio está la gente normal, que aprende a hacer algo muy humano. Doble pensamiento. Un pie en la tradición, otro en el negocio. Un qué vergüenza por la mañana, un déjalos pagan por la tarde. Pero el aprendizaje real no ocurre cuando todo es cómodo. Ocurre cuando estalla el conflicto. En más de un pueblo, la llegada de extranjeros provoca tensiones feísimas. Rumores, insultos, peleas en bares, miradas sucias a mujeres que se visten diferente. En algunos lugares, el extranjero es libertino por definición, y eso se convierte en excusa para controlar aún más a las mujeres españolas. No seas como esas. Ahí está la parte que da repelús,
La tolerancia selectiva. Se acepta al extranjero para que deje dinero, pero se castiga al local si imita demasiado. Twist. Sin querer, eso produce el efecto contrario, porque prohibir imitar convierte la imitación en deseo, y el deseo, cuando se reprime, se vuelve más creativo. Las chicas acortan la falda un poquito, y luego un poquito más. Los chicos adoptan peinados raros y luego más raros. Se aprende a ocultar, a negociar, a vivir en capas. España se vuelve experta en el arte de la apariencia. Decir una cosa y hacer otra, como si toda una sociedad estuviera ensayando para el futuro sin saberlo. Mientras tanto, los extranjeros también cambian. Algunos vienen con la fantasía de un país exótico y barato, y descubren que la España real no es un decorado. Es gente trabajadora, inteligente, con humor, con heridas. Hay turistas que solo quieren sol, pero hay otros que se quedan lo suficiente como para entender los silencios, y cuando entienden los silencios, empiezan a respetar de verdad. En la convivencia diaria ocurren milagros pequeños. Un inglés aprende a comer tarde y deja de quejarse. Un español prueba por primera vez mantequilla de verdad en una casa alemana. Una familia sueca se integra en las fiestas del barrio. Una abuela española, desconfiada, al principio termina guardando caramelos para los niños rubitos del tercero. No es una postal perfecta, pero es vida, y la vida enseña. Y ahora viene la parte energética de esta historia. España se vuelve un país que improvisa soluciones. ¿No hay escuelas preparadas para hijos de extranjeros? ¿Se inventan acuerdos? ¿No hay servicios en otros idiomas? Se crea un traductor informal. El chaval del hotel que aprendió inglés escuchando a los turistas. ¿No hay costumbre de convivir con otras religiones o hábitos? Se negocia en la escalera. Vale, tú cocinas eso, pero ventila, por favor. De la rigidez nace una flexibilidad práctica, no por ideología, sino por necesidad, pero funciona. Hasta que llega una sacudida que cambia el tono de todo. El régimen endurece su control cuando siente que el suelo se mueve, porque a finales de los 60 y principios de los 70, España ya no es solo un país que recibe turistas, es un país que empieza a tener estudiantes con ideas nuevas, trabajadores que han conocido Europa, una cultura juvenil que no encaja en el molde, movimientos que reclaman espacio, y cuando un régimen autoritario siente presión, reacciona como un puño cerrándose. De cara al exterior, España quiere parecer moderna. De puertas adentro, la vigilancia no desaparece. Al contrario, se adapta. Y aquí entra el segundo gran giro. El extranjero se convierte en testigo. Un turista puede no entender la política local, pero entiende cuando ve miedo, lo nota en los silencios, en las miradas que se cruzan, en cómo alguien baja la voz al mencionar ciertas palabras. Un residente extranjero que hace amigos de verdad empieza a escuchar historias que no salen en los folletos. Detenciones, censura, familias rotas, carreras truncadas. Para algunos extranjeros, ese descubrimiento es un shock. Para otros, un motivo para solidarizarse, y esa solidaridad, aunque sea discreta, inquieta al poder. De pronto, hay extranjeros que no solo vienen a consumir, vienen a observar, a preguntar, a comparar, y eso rompe el pacto tácito de tú gastas, yo sonrío y nadie habla de lo otro. A nivel social, sin embargo, el proceso de aceptación sigue su curso, porque ya se ha metido en la economía, en los barrios, en los trabajos. Cuando un hotel depende de huéspedes de fuera, el jefe no puede permitirse que el pueblo los trate como enemigos. Cuando la construcción se mueve por inversiones y visitantes, la hostilidad se vuelve cara, y el dinero, por feo que suene, es un gran educador. Enseña a ser pragmático, pero no todo se compra con dinero. Hay algo que cambia más profundo: el orgullo. Al principio, España se siente observada como un país atrasado. Eso duele. Y la reacción natural es defensiva. No nos entienden, son fríos, son raros. Pero con el tiempo, cuando el país mejora económicamente, cuando las ciudades se modernizan, cuando la gente viaja un poco más, aparece un orgullo distinto. Podemos estar a la altura. Y ese orgullo permite algo clave para aceptar al otro. Dejar de sentir que el otro te humilla con su diferencia. Cuando ya no te sientes inferior, el extranjero deja de ser amenaza y pasa a ser simplemente otro. Sin embargo, el tramo final de esta parte trae el golpe más cinematográfico. El poder pierde su aura de invencible. Hay momentos en los que un país entero siente, sin que nadie lo diga, que algo se está acabando. La gente no sabe cuándo, ni cómo, ni qué vendrá después, pero lo siente como se siente un cambio de estación.
En el aire, en 1973, un atentado espectacular sacude la idea de control absoluto. La noticia corre como electricidad por bares, oficinas, mercados, hoteles llenos de turistas. Algunos extranjeros no entienden el alcance, otros sí, y miran España con ojos nuevos. Ya no solo como destino de playa, sino como país al borde de algo grande, y dentro muchos españoles sienten una mezcla rara. Miedo, sí, pero también la sensación de que el régimen no es una pared eterna, que tiene grietas, que puede caer, y aquí la convivencia con extranjeros adquiere otro sentido, porque los extranjeros, con sus conversaciones, con sus comparaciones, con su simple existencia cotidiana, han servido de entrenamiento mental para un futuro distinto, un futuro con más contacto, más intercambio, más pluralidad. Sin proponérselo, han ayudado a normalizar la idea de que el mundo no se acaba si entra otra cultura en tu calle, pero el twist final de esta parte es el más incómodo. La España que aprende a aceptar al extranjero también aprende a aceptar la contradicción. Acepta que puede recibir libertad en pequeñas dosis sin admitir que la necesita entera. Acepta que puede aplaudir la modernidad mientras sigue temiendo a la palabra cambio. Acepta al extranjero en el bar, pero todavía le cuesta aceptarlo en la intimidad, en la política, en la identidad. Y aún así, el aprendizaje ya está hecho. No completo, no perfecto, pero irreversible. Porque cuando una sociedad se acostumbra a escuchar otros idiomas en el mercado, a oler otras comidas en el pasillo, a ver otras maneras de amar en la playa, a trabajar con otra disciplina en una fábrica, a reírse de chistes que antes serían impensables, esa sociedad ya no vuelve a ser la misma. Solo falta una cosa: el momento en que el país entero tenga que decidir si esa convivencia era un paréntesis turístico o el prólogo de una nueva España. El problema de un régimen que se sostiene con rigidez es que cuando el mundo alrededor se vuelve elástico, la rigidez empieza a crujir, y en los últimos años de Franco, ese crujido se oye en todas partes. En los hoteles que ya no caben de gente de fuera, en los bares, donde el inglés se mezcla con el andaluz, en las universidades donde los pasillos huelen a miedo y a fotocopias clandestinas, en las fábricas donde la palabra huelga se pronuncia como si fuera un insulto, pero se pronuncia igual, y de repente el extranjero deja de ser solo un espejo, se convierte en un termómetro, porque hay una forma muy simple de saber si un país está cambiando. Mira cómo reacciona cuando lo observa alguien de fuera. Imagina una noche de verano de 1974, música en un local de costa, luces de neón, el sonido de una batería que pega como un puñetazo alegre. En la barra, un barman español sirve copas con una velocidad casi coreográfica. Hielo, vaso, limón, una sonrisa ensayada. A su lado, un chico holandés intenta pronunciar gracias y se ríe de sí mismo. 2 mesas más allá, una pareja mixta. Ella española, él francés, se toca la mano por debajo del mantel como si fuera un secreto. Y entonces entra la realidad como entra un olor desagradable en una habitación cerrada. 2 policías, no hacen escándalo. No hace falta, caminan despacio, mirando demasiado. Preguntan por documentos, por permisos, por qué está pasando aquí. No buscan un delito concreto. Buscan recordar a todos quién manda. El local se enfría. La música sigue, pero más bajita. Y ahí ocurre algo que define este final de época. El barman no se enfrenta, negocia, les habla con esa mezcla española de respeto y picardía. Señores, todo en orden. Aquí solo hay gente de vacaciones, gente tranquila. Y lo más importante, en esa frase mete a los extranjeros como escudo. Gente de vacaciones, gente tranquila, clientes. Como si dijera, si los asustas, perdemos todos. La aceptación, a estas alturas, ya no es una emoción, es una infraestructura. El país está lleno de señales de esa infraestructura. Carteles en varios idiomas, menús con traducciones absurdas pero útiles, guías que improvisan historias, taxistas que conocen palabras clave, recepcionistas que dominan el arte de hacer que alguien se sienta bienvenido sin dejar de vigilar lo que dice. España se ha vuelto experta en una cosa muy específica: la hospitalidad con freno de mano. Pero el freno de mano, por mucho que tires, no detiene un coche que ya va cuesta abajo, porque lo que entra por la puerta del turismo no es solo dinero, es cultura, y la cultura es pegajosa. Se te queda en la ropa, en el oído, en las ganas. Un disco comprado por un turista
termina sonando en la habitación de un adolescente español. Una película extranjera vista a escondidas hace que la vida local parezca más pequeña. Un perfume francés en una fiesta hace que el olor de la moral oficial se sienta más rancio. Y aquí aparece un personaje invisible pero decisivo. La juventud. Los jóvenes de esos años crecen con una doble exposición brutal. Por un lado, el discurso del orden, la disciplina, la obediencia. Por otro lado, la realidad de un país que se llena de extranjeros y de señales de modernidad. Esa mezcla produce una generación que aprende a vivir con contradicción y al mismo tiempo se harta de ella. Los extranjeros, sin darse cuenta, se convierten en aliados emocionales de esa juventud, no porque vengan a liberar a nadie, la mayoría solo quiere sol, sino porque su presencia demuestra que hay otras formas de ser, y cuando un joven ve otras formas de ser, lo que antes parecía inevitable empieza a parecer negociable. En las ciudades esa negociación se vuelve más tensa. En Madrid, por ejemplo, hay pisos donde se organizan fiestas privadas con extranjeros, estudiantes, artistas, gente que respira por la rendija. Son fiestas donde se escucha música que no suena en la radio decente, donde se habla de libros que no se exhiben en escaparates, donde alguien cuenta chistes con cuidado y todos se ríen con más cuidado todavía. Risas cortas, rápidas, como si la alegría tuviera que esconderse. En Barcelona, el pulso se acelera aún más. No hace falta que nadie te lo explique. Lo notas en la calle. Hay más movimiento, más intercambio, más tensión contenida. Y el extranjero ya no es solo turista. Es empresario, profesor, fotógrafo, estudiante, pareja, vecino. Es alguien que entra en tu vida cotidiana y te obliga a ajustar la mente. Si él puede vivir aquí siendo tan distinto, entonces quizás yo también puedo ser distinto y seguir vivo. Pero el régimen, cuanto más envejece, más se obsesiona con controlar la apariencia de normalidad, y esa obsesión provoca escenas absurdas, casi de teatro negro. Por ejemplo, un alcalde de un pueblo costero, desesperado por atraer visitantes, quiere una foto moderna para un folleto, pide que las terrazas se llenen, que la gente sonría, que haya ambiente, y al mismo tiempo ordena a la policía que vigile la moral, que no haya escándalos, que no se note lo extranjero demasiado. Resultado, en la misma tarde se retiran carteles por indecentes y se reparten folletos que venden libertad de vacaciones. Es como si el país hubiera aprendido a maquillarse, sin lavarse la cara, y entonces llega el primer golpe fuerte de esta parte. La imagen exterior empieza a importarle al régimen tanto como el control interior, porque cuando hay extranjeros hay ojos, y cuando hay ojos hay reputación. Y cuando hay reputación, hay dinero y presión. Un simple incidente con turistas puede convertirse en rumor internacional, una redada mal hecha puede estropear una temporada, un titular en otro idioma puede costar divisas. La dictadura lo sabe tanto que empieza a actuar con una cautela estratégica, no menos autoritaria, pero sí más consciente de la cámara invisible. Y aquí viene un twist incómodo. La presencia extranjera suaviza algunas formas de brutalidad y desplaza otras a lugares más ocultos. En zonas turísticas, a veces el control se vuelve más limpio, más discreto, casi administrativo. En otros espacios, lejos del escaparate, la dureza no desaparece, solo se esconde mejor. El país aprende a separar escenarios, la fachada para el mundo y el sótano para el miedo. Mientras tanto, en la convivencia real, los roces culturales se multiplican. Ya no es solo bikini sí o no. Ahora es comida, horarios, ruidos, vecinos, niños en colegios, celebraciones, costumbres, y en esos roces se aprende una tolerancia más madura, menos de postal. Una señora mayor que nunca habría probado algo raro empieza a aceptar el olor de especias del piso de arriba porque son educados y siempre saludan. Un portero que desconfiaba de cualquiera que no hablara español termina defendiendo a una pareja extranjera porque pagan a tiempo y no se meten con nadie. Un joven que antes se reía del acento inglés, ahora presume de hablar 4 frases porque eso le abre puertas de trabajo, de romance, de mundo. Pero también surge la otra cara. Pequeños abusos y pequeñas humillaciones, extranjeros engañados con precios, tratados como tontos, españoles tratados como servidumbre en algunos ambientes, y de ese choque nace una lección más compleja. Aceptar al otro no es idealizarlo. Es aprender a convivir sin convertirlo en ídolo ni en enemigo. Y justo cuando todo parece una transformación lenta, casi inevitable,
El país entra en una zona de máxima tensión. Los últimos latidos del poder personal. Franco envejece. Eso no es un dato, es una atmósfera. Se nota en el tono de las noticias, en los rumores, en la forma en que la gente mira los periódicos, en cómo se habla en voz baja de lo que va a pasar. Se nota en la sensación de que el tiempo se acelera y a la vez se atasca, como si España estuviera en una sala de espera sin reloj, y en esa sala de espera los extranjeros son como gente que entra y sale, trayendo aire de la calle, comentarios, comparaciones, preguntas. ¿Qué pasará cuando? ¿Y después? ¿Podrán? La dictadura odia las preguntas, porque una pregunta es una grieta que se ensancha sola. En 1975, la tensión se vuelve electricidad pura. Hay decisiones del régimen que provocan rechazo fuera, indignación, condenas, protestas, y de pronto, la España turística, la España simpática de folletos, choca frontalmente con la España política, la España dura, y aquí hay una escena mental que lo resume todo. Un turista sueco vuelve al hotel con una bolsa de recuerdos, abanicos, postales, una botella de licor. En el vestíbulo, la televisión muestra imágenes de tensión, rostros serios, palabras que no entiende del todo, pero entiende el tono. Mira al recepcionista español, el recepcionista sonríe, y esa sonrisa, por primera vez, tiembla un poco. No por el turista, por el país. Esa sonrisa temblorosa es el verdadero clímax emocional de la época. La fachada empieza a agrietarse delante de los visitantes, pero el giro más cinematográfico llega cuando la sociedad, ya acostumbrada a convivir con extranjeros, empieza a usar esa convivencia como señal de futuro, en barrios y ciudades donde hay residentes de fuera, donde hay parejas mixtas, donde hay negocios compartidos. La gente tiene una intuición. El mañana no va a ser una España cerrada. No puede serlo. Sería como intentar vaciar el mar con un vaso, y entonces, en conversaciones íntimas, aparece un nuevo tipo de frase, casi revolucionaria por lo simple. Esto no puede seguir así. No es un manifiesto. Es una conclusión doméstica. Los extranjeros, de forma indirecta, han contribuido a que el cambio deje de parecer una amenaza abstracta y se vuelva algo familiar, porque si has convivido con diferencias en tu edificio, en tu trabajo, en tu calle, entonces la idea de pluralidad ya no suena a caos total, suena a lunes, a vida. Pero no todo es esperanza. El final de una dictadura no es un atardecer bonito, es un parto. Y los partos tienen sangre, miedo y gritos, incluso cuando el resultado puede ser luminoso. En esos meses hay extranjeros que deciden irse por precaución, otros se quedan por amor, por negocio, por obstinación. Hay periodistas extranjeros que miran con lupa, hay embajadas que se mueven con cautela, hay hoteles que intentan mantener el ritmo como si nada, porque el turismo no entiende de duelo político, entiende de sol y de reserva confirmada. Y España, en medio, hace lo que mejor se le da cuando está al límite. Improvisa. Improvisa estabilidad, improvisa cordialidad, improvisa una calma que no siempre siente. En ese punto, la aceptación del extranjero ya no es solo una lección cultural. Es un ensayo de convivencia para lo que viene. Porque aceptar que alguien piense diferente, vista diferente, hable diferente, ame diferente, es el músculo que necesitarás para aceptar que tus propios vecinos, al fin, puedan ser diferentes sin esconderse. Y entonces llega el momento que lo cambia todo. No hace falta describirlo con épica. Basta con la sensación, un país entero conteniendo el aliento, las conversaciones en los bares con frases cortas, las radios sonando más de la cuenta, las calles con un silencio raro, como si el ruido se hubiera quedado en la puerta. Cuando Franco muere, lo que muere no es solo un hombre, muere una forma de ordenar el mundo. Pero lo que nace, al principio, no es claridad, es incertidumbre. Y en esa incertidumbre aparece la gran pregunta final de nuestra historia. Si España aprendió a aceptar al extranjero por necesidad, por negocio, por exposición, ¿qué hará cuando ya no sea solo cuestión de hoteles y playas, sino de identidad, de leyes, de convivencia real y abierta? Porque el extranjero, en la etapa final del franquismo, ya no es un visitante de temporada, es una presencia que ha entrenado al país para algo más grande. Mirarse de frente y admitir que el mundo no se detiene por decreto. El día después no huele a revolución, huele a pasillo, a café recalentado, a periódicos húmedos en manos nerviosas, a gente que se mira sin saber si ahora hay que hablar más alto, o todavía no.
Y sin embargo, en esa España que amanece sin el hombre que lo ocupaba todo, hay algo que ya está en marcha desde hace años, como un tren que nadie pudo parar aunque intentaran ponerle piedras en la vía. La costumbre de convivir con lo de fuera, porque el país que sale del franquismo no sale virgen, sale entrenado. Entrenado en una cosa rarísima, vivir con dos realidades a la vez, la oficial y la práctica, la que se decía y la que se hacía, la que se rezaba y la que se bailaba, y sobre todo, la España que se mostraba al extranjero y la España que se ocultaba de él. Ahora la pregunta no es, ¿dejamos entrar? Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos con todo lo que ya entró y se quedó en nosotros? Mira la escena. En una comisaría, un funcionario abre un cajón lleno de sellos, sello rojo, sello azul, sello que dice pendiente, sello que dice denegado. Durante años esos sellos fueron una forma de poder silencioso, un golpe seco en el papel y tu vida se encogía. Pero en los nuevos tiempos incluso el sello empieza a temblar, no porque el funcionario se haya vuelto poeta, sino porque el país cambia de guión y los viejos gestos tardan en encontrar su lugar. En la calle el cambio se siente de otra forma, se oye en la gente discutiendo en voz normal, se oye en radios que suenan más atrevidas, se oye en bares donde las conversaciones ya no se cortan al entrar un desconocido, se oye en el tono con que se pronuncian ciertas palabras que antes se tragaban como un hueso. Derechos, libertad, elecciones, palabras que, dichas hace poco, podían ser veneno. ¿Y qué pinta el extranjero aquí? Pinta mucho. Porque de golpe España necesita definirse en el mundo, y para definirse, tiene que decidir si el extranjero seguirá siendo una postal, o pasará a ser parte del paisaje con derechos y responsabilidades, con nombre y apellido, con historias que ya no caben en una reserva de hotel. Los primeros años son un vértigo. Un país no aprende a caminar de un día para otro, y menos si estuvo años con los tobillos atados. Hay ganas de abrir ventanas, sí, pero también hay miedo al aire. Hay ilusión, pero también desconfianza. La misma persona puede decir, por fin, y a ver si nos va a ir a peor, en la misma frase, sin darse cuenta de la contradicción. Y esa contradicción, curiosamente, es el terreno perfecto para que ocurra un segundo aprendizaje. La tolerancia ya no puede ser solo económica. Antes bastaba con la fórmula: vienen, gastan, se van. Ahora eso ya no sirve, porque muchos no se van, y porque España empieza a mirar hacia Europa, y Europa, con todo su pragmatismo, exige algo más que playas. Exige instituciones, reglas, garantías. De pronto, la imagen exterior deja de ser solo marketing, empieza a ser examen. Ahí aparece un twist delicioso y cruel. El mismo país que durante el franquismo usó al extranjero como fuente de divisas, ahora necesita usar la convivencia con el extranjero como prueba de madurez, como si la vida te obligara a convertir una trampa en un aprendizaje real, y en medio de esa transformación vuelve un personaje clave, casi olvidado. El español que emigró, porque mientras España recibió turistas, también exportó trabajadores, y esos trabajadores regresan, algunos con años fuera, otros con décadas, con maletas llenas de cosas que no se compran en aduanas, hábitos, expectativas, una idea concreta de lo normal. Vuelven diciendo: allí esto funciona así, allí te tratan de otra manera, allí el vecino no se mete tanto, allí el Estado. No vuelven como extranjeros, pero vuelven como portadores de cultura ajena, son una especie de caballo de Troya al revés. Entran en casa con tu misma cara, pero con otra forma de mirar. Y en muchas familias ocurre un choque hermoso. El padre que trabajó en Alemania empieza a exigir puntualidad, contrato, derechos. El hijo, que creció viendo turistas, empieza a exigir música, libertad, vida nocturna. Y la madre, que sostuvo la casa con silencios y aguante, empieza a exigir respeto, tres exigencias distintas. Un mismo país aprendiendo a respirar por primera vez sin pedir permiso. Ahora imagina una mesa de comedor cualquiera. Finales de los 70. Se abre una botella de vino. En la tele hablan de política. El abuelo se tensa, porque los reflejos son viejos. No habléis de eso. El hijo mayor responde: ¿y por qué no? La hija se ríe, porque ya no le da miedo reírse. Y el padre, que trabajó fuera, suelta una frase que suena simple, pero es dinamita. En Francia esto se habla en la calle. No es que Francia sea paraíso, es que la comparación, otra vez, hace su trabajo. La comparación es un cuchillo que corta el siempre fue así. Y ahí está el punto.
Durante el franquismo, el extranjero enseñó a comparar. En la transición, esa comparación se vuelve herramienta para cambiar, pero cuidado, nada es lineal. El país no se vuelve tolerante por decreto. En muchos sitios, el extranjero sigue siendo el raro. Sigue habiendo burlas de acentos, prejuicios, miradas, solo que ahora esas miradas empiezan a recibir respuesta, y eso lo cambia todo. Porque cuando una sociedad puede contestar, la intolerancia ya no es ley natural. Es una opción discutible. En la calle, el aprendizaje es práctico. No se hace con discursos, se hace con roces. Un holandés que se queda a vivir en un pueblo descubre que aquí se cena tarde y que el silencio no es un derecho automático. Una familia española descubre que su vecino extranjero no es frío, solo es menos invasivo. Una pareja mixta aprende a traducir no solo palabras, sino familias enteras, suegros, fiestas, domingos, formas de discutir, y España aprende algo que parece tonto hasta que lo vives. La cultura del otro no desaparece cuando la ignoras, solo se vuelve un malentendido permanente, así que conviene entenderla, y en ese punto llega el gran cambio de clima cultural. La explosión, una explosión que no es solo política, es estética, es de calle, es de noche, es de música, es de ropa, es de cine, es de besos que ya no se esconden tanto, es de cuerpos que se mueven como si por fin el aire fuera de ellos. Es un país que pasa del susurro al grito y en el proceso a veces se pasa de volumen, porque cuando te quitan el freno no siempre sabes dosificar. En ese contexto, los extranjeros ya no son solo visitantes, son parte de la fiesta. Y aquí hay otro giro. La fiesta también educa. Suena frívolo, pero piénsalo. Cuando bailas con alguien, cuando cantas en un idioma que no es el tuyo, cuando te enamoras de alguien que pronuncia tu nombre raro, cuando compartes una resaca y una risa, se derrumba un muro que no se derrumba con sermones. La convivencia se vuelve carne, no teoría. Y España, que antes aceptaba al extranjero, mientras no moleste, empieza a aceptarlo mientras convivamos. Parece un matiz pequeño, es gigantesco, porque no molestar es tolerancia fría. Convivir es un pacto humano. Sin embargo, la historia no se pone sentimental. La realidad mete su dedo sucio en la sopa, porque con la apertura llega también el negocio más oscuro. La especulación, el turismo salvaje, el cemento que se come paisajes, la idea de que el extranjero es una mina que hay que explotar hasta que no quede nada. Las mismas costas que habían sido laboratorio de convivencia se convierten en algunos sitios en laboratorio de codicia, y eso trae un aprendizaje amargo. Aceptar al extranjero no puede significar venderte entero. Hay una diferencia entre abrir la casa y convertirla en un supermercado. Ahí España se mira al espejo y se pregunta, ¿quiénes somos si todo lo que ofrecemos es sol barato y sonrisas de plástico? Y aquí llega el giro más bonito para cerrar el arco. Justo porque España convivió con extranjeros durante el franquismo, aprendió dos cosas a la vez: a abrirse y a defender lo propio de una manera más inteligente. No defender lo propio como quien levanta un muro, sino como quien aprende a elegir qué conservar sin tener que odiar lo demás. Porque cuando convives con culturas distintas, descubres un secreto. Muchas tradiciones no se rompen por contacto, se rompen por abandono. Si las cuidas, sobreviven. Si las usas solo como disfraz para turistas, se pudren. Y esa diferencia se vuelve evidente en cuanto el extranjero deja de ser espectador y se vuelve vecino. El vecino no compra postales, el vecino vive tu realidad, y entonces, poco a poco, sin que el país lo declare con trompetas, la relación cambia de categoría. Primero el extranjero fue amenaza moral, luego fue cliente, después fue escaparate, más tarde fue vecino, y finalmente empieza a ser algo aún más serio. Parte del tejido social. ¿Y de dónde salió esa capacidad de cambio? De un lugar inesperado. De la contradicción franquista que abrió puertas por dinero y terminó dejando entrar humanidad. El régimen quería controlar la influencia extranjera como quien controla un grifo. Pero la cultura no es agua, es vapor, se cuela por rendijas, se pega en las paredes, cambia el clima. Y aquí viene el último twist, el más irónico de todos. El franquismo, intentando sobrevivir, aceleró la modernización que terminó, volviendo imposible su propia inmovilidad. España se abrió un poco para respirar, y ese poco se convirtió en costumbre, y la costumbre se convirtió en necesidad, y la necesidad se convirtió en futuro. Ahora imagina una escena final para tu vídeo. Algo visual, potente, que cierre con energía.
Una playa al atardecer, no la de los 60 con el guardia murmurando órdenes. Otra. Una playa donde oyes español, inglés, alemán, árabe, francés, y nadie se gira como si fuese un crimen. Un chaval juega al fútbol con otro chaval que pronuncia las R's distinto. Una pareja mezcla acentos en una discusión tonta sobre dónde cenar. Un abuelo mira y refunfuña. Pero luego le compra un helado al niño del extranjero, porque al final, en la vida real, el corazón muchas veces va por delante de la ideología, y la cámara se mueve hacia un paseo marítimo lleno de luces, de terrazas, de música, a veces demasiado, a veces caótico, pero vivo, y tú, en voz en off, puedes lanzar el golpe final. Que España aprendiera a aceptar extranjeros y culturas no fue un cuento de hadas, fue una pelea. Fue negocio, fue hipocresía, fue miedo, fue deseo, fue risa, fue tensión, pero al final lo que ganó no fue la propaganda, ganó lo cotidiano. Ganó el buenas noches compartido, el idioma chapurreado, el trabajo codo con codo, el vecino que deja de ser extraño cuando lo ves cada día, y entonces cierras con una idea que deja al espectador con esa sensación satisfactoria de sí, esto era, con interés de wow, no, lo había visto así. Y con ese toque incómodo que no se olvida, España abrió la puerta por dinero. Pero lo que entró no fue solo dinero, entró el mundo. Y una vez que el mundo se sienta en tu mesa, ya no puedes fingir que no existe.